Bueno, en esta clase vamos a comenzar a ver el proceso de la venta. Vimos quizás aspectos, conceptos estratégicos del negocio, conceptos estratégicos de la venta, y ahora entramos en lo que es el proceso de la venta, que tiene una serie de pasos y fases. Yo distingo dentro de este modelo de las 5 ventas que llamamos, ustedes ya cuando hablamos de conceptos estratégicos ya hicimos alguna referencia a cuáles son las 5 ventas, sin perjuicio de eso obviamente lo vamos a estar viendo, pero también distingo 4 fases, y lo que vamos a ver hoy es la fase quizás un poco más extensa, que es la fase preparatoria de la venta. Es decir, todavía no hemos salido o no estamos en oportunidad de un cierre de la venta. Esa sería la fase 2, y la fase 3 sería la postventa, y la fase 4 un aspecto que tiene que ver con el perfeccionamiento de la venta y que hacíamos referencia en la clase pasada cuando mencionábamos que este perfeccionamiento en la venta se produce cuando nos vuelven a comprar, en la recompra. Ahí es donde realmente tenemos el comprador, pasa de la figura de comprador a la figura de cliente. Bueno, entonces ahora sí, vamos a la fase preparatoria de la venta, y dentro del proceso de la venta de esta fase, vamos a ver que tenemos 8 pasos, o ellos son. El tema, fíjense que todo esto es antes de la venta, preparatoria de la venta. Entonces, uno de ellos tiene que ver con la selección de vendedores y también del equipo de ventas. Otro aspecto tiene que ver con la preparación previa y la capacitación que hay que hacer de esos vendedores. 3, ¿cómo logramos el contacto con los futuros clientes, es decir, los prospects o prospectos? 4 es la entrevista propiamente dicha, que es la primera venta que tiene que conseguir alguien que está en ventas, es cómo puedo hacer para llegar a una entrevista. El paso 5 es, en la entrevista, ¿qué es lo primero que tengo que vender? Esta es la segunda venta, que es la de la confianza. El 6º paso tiene que ver con la detección de las necesidades, cómo en la entrevista yo tengo que tratar de detectar las necesidades de seguridad que está reclamando de alguna forma el comprador. El 7º paso es, frente a esas necesidades que detecto y él manifiesta, ofrecer soluciones que para él impliquen un valor. Un valor en términos de tranquilidad o de seguridad que le dan las medidas que le proponemos. Esta es la tercera venta, la del valor. Y el punto o el paso 8º, que tiene que ver con el tratamiento de las objeciones. Es decir, fíjense que todavía no hemos cerrado la venta, esa será para la clase que viene, donde abordaremos las otras 3 fases y también todos los pasos del proceso de la venta. Bien, arrancamos entonces con lo que es la selección de vendedores y del equipo de ventas. Lo primero que tenemos que tener en claro es que el vendedor tiene que tener un perfil determinado, un perfil que encaje perfectamente con lo que es la actividad o las tareas de la venta. No es para cualquier persona, se requieren determinadas habilidades naturales, adquiridas también a través de la capacitación, y algunos rasgos de personalidad para poder ser un vendedor. Entonces, esto de que, fulano, y ya que lo tenemos, lo ponemos en ventas, o capacitarlo a mengano y que salga a vender,
Esto no es tan sencillo, por supuesto podemos tener suerte en esos procesos, podemos tener un buen ojo y efectivamente acertamos con la persona, pero lo cierto es que debiéramos preocuparnos un poco más respecto de estas, digamos, este perfil del vendedor, que es un poco lo que vamos a analizar. Hay que buscar entonces el correcto perfil de un vendedor y esto en alguna forma lo podemos ir obteniendo en la entrevista, con sus antecedentes, con sus estudios, con su experiencia. Pero en todo caso eso tendrá que ver con aspectos más relacionados con sus habilidades adquiridas, pero quizás no con sus rasgos de personalidad. Y acá este es un tema que se maneja mucho en recursos humanos, que me parece interesante que ustedes también lo conozcan, porque una cosa son las habilidades adquiridas y otros mis rasgos de personalidad. Porque puede ser que esos rasgos de personalidad finalmente no condicen con estas habilidades. ¿Por qué? Porque el tipo de tarea no la siento, no me genera adrenalina, me frustro rápidamente cuando no puedo vender, etcétera, etcétera. Entonces, otro punto que es interesante es que cada trabajo tiene un perfil determinado de puesto. Es decir, para cada tipo de actividad o tarea a desarrollar, hay un perfil adecuado para esa tarea. Por eso, en el tema de ventas, esto también es así y es un poco lo que estábamos recalcando. Fíjense, esto que acabamos de decir lo podemos manifestar con esta expresión de que si el puesto hablara, ¿qué características de comportamiento pediría? ¿No? Es decir, bueno, puesto, ¿qué tipo de persona estás buscando para esto que es la posición y que de pronto se sabe cuál es el tipo de personalidad o de perfil que se requiere, ¿no? Cuando se hace coincidir el estilo de comportamiento de la persona con el puesto, es decir, ahí acertamos el perfil y la posición, el cargo con la persona, ahí diríamos que el individuo en general cumple mejor, se desempeña mejor en las tareas. Esto es algo que siempre tiene que tratar de machearse, es decir, de combinarse lo que es precisamente el estilo de comportamiento de la persona con el puesto. Si no coincide, ahí vamos a tener problemas. Fíjense que finalmente cuando uno está tratando de evitar rotaciones dentro de la empresa de seguridad o el corporativo de seguridad dentro de su equipo de gente, en general, muchas veces, muchos factores que determinan la rotación, es decir, que la gente se vaya, puede ser esta falta de coincidencia entre el perfil de la persona con el puesto que desempeña. Esto se da muchísimo en ventas, porque ustedes saben que en ventas de pronto hay una tremenda rotación, hay mucha gente que está en el mundo de la venta. Si uno pregunta a sus amigos y demás, seguramente alguien en algún momento estuvo en la venta, y precisamente como es una actividad muy demandante, también esto genera, digamos, de alguna forma, la decepción de uno darse cuenta que no es para uno la venta, ¿no? Yo en lo personal, por ejemplo, les diría, a mí la venta masiva no me gusta, no me siento cómodo. Nosotros fuimos representantes de ADT, hicimos todos los cursos de venta de ADT, el super ADT, en fin, y
En realidad yo no me gustaba ese tipo de venta. En cambio, había muchísima gente que deliraba con esa venta callejera, puerta por puerta, esa venta de impulso, etcétera. A mí eso no me gusta. Pero en cambio sí me ha gustado la venta más corporativa, es decir, el uno a uno, el proyecto por detrás, las soluciones, las ideas, la tecnología, etcétera. Por eso también hay que ver dentro del terreno de los vendedores las características del tipo de venta que cada uno le gusta, ¿no? Por eso digo, esto es importante. Y fíjense esta relación, cuando el perfil no está alineado con el puesto, no vamos a tener buenos desempeños. Muchas veces uno dice, no, pero fulano, que no rinde, que no está haciendo bien su trabajo, etcétera. Y siempre uno debiera hacerse una pregunta de gran humildad. ¿En qué me he equivocado yo para que esta persona haga tal o cual tarea? ¿Está bien capacitado? ¿Es una persona cuyos rasgos de personalidad dan para este tipo de tarea? En fin, son preguntas, digo, que uno debiera hacerse para quizás no entrar en la fácil de echarle la culpa a los demás de sus propias limitaciones e incompetencias que muchas veces uno lleva. Y, digamos, esto entonces puede afectar la estabilidad, por supuesto, y el desempeño laboral, como decíamos. Todos temas como pueden ser conflictos, baja tolerancia a la frustración, bajo nivel de desempeño, etcétera, en buena medida pueden ser producto precisamente de esta falta de alineamiento entre el perfil y el puesto. Entonces, como conclusión, podemos decir que cada puesto de trabajo requiere un perfil determinado. Cada vendedor requiere que tenga un determinado perfil. ¿Cómo se determina esto? Obviamente, uno en una entrevista empieza a habla de la trayectoria, qué vendiste, qué hiciste, cuántos años hace que estás en la venta, bueno, en fin, temas como para que la persona, digamos, para que sepamos si viene con alguna experiencia, que siempre es importante y preferencial, digamos, ¿no? Pero hay otros aspectos un poco más ocultos, que yo un poco los quiero comentar con ustedes, y que tiene que ver en cómo damos con el perfil, con el rasgo de personalidad, porque todo lo otro me va a hablar de mis aptitudes, de mis aptitudes en el sentido de mis conocimientos sobre la venta, mi trayectoria, mis experiencias sobre el tema, pero ¿cómo llego al perfil, a la personalidad que debe ser vendedor? Entonces, en recursos humanos hay muchas herramientas, una de ellas se llama DISC. Esta herramienta es la sigla en inglés de lo que viene a ser dominancia, influencia, estabilidad y cumplimiento. Es decir, hay cuatro grupos de conductas que podemos mencionar como dominantes, influyentes, estables y cumplidoras. Estos serían, digamos así, muy rápidamente las distintas tipos de conducta. La dominancia se mide de alguna forma en la manera que la persona responde a los problemas y a los desafíos. En general hace falta una personalidad muy dominante, muchas veces buscada para puestos gerenciales, de mucho estrés, de mucha tensión, etcétera. Un estilo, como decíamos, influyente, que mide cómo ésta se relaciona con otras personas y las influye. Muchas veces el dominante es el extrovertido, que por ahí se lleva el mundo por delante,
Y esta no es la personalidad, fíjense, para vender, porque para vender lo que se requiere es una persona que tenga muy buenas relaciones interpersonales y además su forma de proceder sea persuasiva, sea de influenciar, pero no de dominar, de ordenar o cosas por el estilo. Una persona dominante seguramente fracasaría en el ámbito de la venta porque sería demasiado agresiva, demasiado impulsiva y no tendría ese manejo que puede tener una persona que es influyente, que va abordando de a poco la relación para finalmente culminar en una venta. El otro tipo de conducta de una persona estable, serena, mide cómo responde a los cambios y al ritmo del entorno. Esta es una persona que en general es un sostenedor, un implementador, que está bueno para quizás un área de marketing o para un área de administración de ventas, pero no para salir a la calle a vender. Y la cuarta tipo de conducta, que tiene que ver con la persona que es cumplidora, se mide cómo responde a las reglas y a los procedimientos establecidos, y esto tiene que ver con que un vendedor, ustedes le piden a un vendedor que le haga informe, que le llene planillas, que le haga análisis, que complete indicadores, etcétera, etcétera, y lo va a odiar, porque él lo que disfruta es estar en la calle, estar con la gente, estar en entrevistas, estar vendiendo. Todo lo que sea un papel es un verdadero sacrificio para estas personas, cosa que muchas veces ocurre, por ejemplo, también con los supervisores. Muchas veces el supervisor le gusta estar en la calle, estar recorriendo objetivos, estar con la gente, etcétera, y cuando uno le pide, por ejemplo, bueno, escribime los procedimientos o las consignas de tal o cual objetivo, ya nos damos cuenta de lo fastidioso que puede ser para él tener que sentarse a redactar. No es el perfil para eso. Acá ocurre lo mismo. Un cumplidor es excelente para administrar las ventas, para controlar los niveles de venta por cada vendedor, en las distintas estaciones, etcétera, de manera tal que él complementa a la gente de ventas en ordenar la información para que sepamos cómo va la venta, cuáles son los problemas, dónde detectamos desvíos, etcétera, etcétera. No es que el vendedor sea más que un administrador de ventas, creo que las dos personas se complementan. Y lo que sí decimos y afirmamos enfáticamente es que una persona que le gusta administrar, que le gusta contabilizar, que le gusta números y que le gusta estar sentado en un escritorio, no es la personalidad para un vendedor. Dentro de estas 4 conductas se distinguen 8 perfiles que están muy relacionados. Y ahora yo les voy a mostrar lo que es una herramienta DISC, tal como lo maneja la gente de recursos humanos, para que ustedes vean, a su vez, cómo ustedes pueden llegar a estar siendo analizados desde recursos humanos. Este es una rueda DISC en la cual tiene estos 8 perfiles que conocemos como, empezando, digamos, sector norte: implementador, conductor, persuasor, promotor, relacionador, sostenedor, coordinador, analizador. De alguna forma, cada uno de nosotros puede tener quizás más de uno de estos perfiles, pero uno tiene, digamos, una particularidad que encuadra más en alguno que en otro. Así como la dominancia está en el sector de implementador y conductor, quizás la parte
de serenidad o estabilidad la dé un sostenedor o un relacionador, la parte cumplidora la genera en general un coordinador, un analizador. Fíjense que son distintos colores que se van como esfumando hacia el color siguiente, porque no es estrictamente, se pasa de uno de otro y uno es uno y no puede ser algunas cosas del otro. Lo que sí es claro es que dentro de este DISC las personas de ventas tienen que estar en el sector marcado, es decir, tienen que tener un perfil persuasor y promotor. Es decir, tienen que ser unas personas con inquietudes, que tengan mucha autogestión, que se muevan con mucha proactividad, con mucho dinamismo, y todo esto hace fuerza, todo este factor de promotor tiene que ver con la fuerza que le pone un vendedor para preparar una entrevista, y después en la entrevista es donde saca a relucir esta personalidad de persuasivo, de una persona que influye muy suavemente para poder cerrar una venta. Fíjense con esto lo que les quiero decir, y permítanme que de alguna manera recuerde algunas experiencias que yo he tenido en Duque, donde como nosotros teníamos un área de electrónica, porque la seguridad física no se vendía con vendedores, la seguridad física nos pedían de pronto servicios y ahí sí iba alguien a cerrar la operación, pero digamos, cuando un cliente está pidiendo algo es porque ya lo compró, lo único que quiere es, bueno, cerrar los aspectos, ultimar detalles, pero esa venta ya está concretada. Pero en lo que era seguridad electrónica, el tema era mucho más amplio y sobre todo nosotros dividíamos de alguna forma el negocio en lo que era electrónica standalone, o sea, aquellos elementos de seguridad electrónica que no iban a ser monitoreados. Por ejemplo, un sistema de circuito cerrado de televisión, un control de acceso, un sistema de alarma no remota, o sea, local, etc. Esos requerían quizás una venta más del tipo corporativa. Pero después teníamos también todo lo que era el monitoreo de alarmas, lo que implicaba venta masiva, algo que dispara en la Argentina Prosegur a través de publicidad, instala de alguna forma el producto y gracias a esa concientización que hace Prosegur a través de su publicidad, de pronto eso fue aprovechado por todos otros actores que, instalado el tema, empezaron a, digamos, ofrecer este tipo de servicios. Y esto ya requería una venta masiva. Por eso, en algún momento, cuando fuimos representantes de ADT o ADT Dealers, esto exigía campañas de venta muy importantes en la calle, tocando timbre, tratando de cerrar ventas impulsivas, etc. Entonces, este tipo de ventas requería un vendedor, a diferencia del otro, que quizás los gerentes podían estar vendiendo seguridad física o cerrando los temas de seguridad humana y de seguridad electrónica, proyectos standalone, pero lo que era la venta masiva, esto estaba pensado en vendedores de esos acostumbrados a caminar la calle. Precisamente, muchas veces ocurría que cuando estábamos en esto, porque fulano, mengano, llegaban distintos tipos de personas y nosotros advertíamos rápidamente que no daba el perfil para la venta. Por eso no es cuestión de la persona que sobra, la persona que está de más, no sabemos esta persona dónde ubicarla, bueno, probemos con ella en ventas. Nos puede ir bien si la persona tiene estas características, pero nos puede ir muy mal y frustrarnos realmente en nuestras intenciones de armar
un equipo de ventas o de desarrollar un departamento de ventas porque no estamos dando con las personas adecuadas. Y todo esto es sin perjuicio de todos los otros pasos en la selección de personal que tenemos que tener cuidado. Y sobre todo nosotros como hombres de seguridad, más aún respecto de las personas que ingresan. Digo esto en términos de un vendedor tiene que dar sus referencias, dónde trabajó antes, personas a las cuales alguien pueda llamar. Es muy importante este aspecto de las referencias personales. También, no solamente estos aspectos, sino también todo lo que tiene que ver con sus trayectorias, chequearlo, su experiencia, conocer por qué esa persona se acercó a nosotros, está libre, por qué había hecho hasta antes de quedar libre, qué tipo de productos vendía, etcétera, los antecedentes penales, el examen médico, el test psicológico. Todo esto tiene que ver con lo que los americanos denominan el Pre-Employment Background Screening, que, dicho muy rápidamente al castellano, sería una especie de revisión de antecedentes de un postulante. Todo esto no tiene nada que ver con el perfil de la persona, con encontrar la persona con experiencia, con trayectoria, que puede hacer la tarea, sino con el otro aspecto de la incorporación de personas que tiene que ver con la honestidad, con la honradez, la integridad de las personas. Entonces, es un excelente vendedor, pero se queda, no sé, es infiel, es desleal, un vendedor, un cliente lo derivó a otro lugar. Entonces, de nada nos sirve que sea un buen vendedor. Tiene que ser un buen vendedor y además una persona íntegra. Por eso hay que completar siempre este tema de la selección. Esto es importante, y con esto cerramos este primer punto, porque acá puede ocurrir la falla que después uno empieza a agregar esfuerzos inútiles, porque ahora vamos a ver cómo lo tenemos que capacitar, cómo lo tenemos que preparar, etcétera, y si empezamos a agregar valor a algo que no va a despegar nunca, es una pérdida de tiempo, costos y esfuerzos que no tienen sentido. Por eso no hay que equivocarse en este punto. Bien, pasamos entonces ahora sí al segundo paso, que es la preparación previa y la capacitación de los vendedores. En la fase de, digamos, la preparación previa, hay una parte que tiene que ver con la organización de venta que uno esté pensando o preparando. Entonces, hay que tener muy claro qué es lo que se pretende, qué objetivos vamos a tener con respecto al tema de ventas, cómo pensamos conseguir estos futuros clientes, qué objetivos nos ponemos, qué estrategias vamos a desarrollar para la venta, qué estructura vamos a desarrollar para la venta y, por supuesto, también un presupuesto acorde para sostener todo esto. Esta es, digamos, la tarea previa que tenemos que hacer, digamos, quienes vamos a disponer el desarrollo de un departamento de venta, ¿no es cierto? Si uno no tiene esto bien en claro, es medio como un impulso de decir, bueno, vamos a tomar un vendedor, pero ni siquiera tenemos en claro, quizás, todos estos aspectos que tienen que ver con digamos, con la plataforma de lanzamiento que puede implicar después un vendedor. ¿Cuáles son los aspectos de preparación que tenemos que tener en cuenta? Bueno, uno es la planificación de ventas, la inducción del vendedor y la preparación y capacitación de los vendedores propiamente dichos. Cuando decimos la planificación de ventas, tiene que ver con un plan de ventas. Tenemos que tener en claro qué cosas vamos a vender, en qué lugar las vamos a vender, qué aspiraciones tenemos
de venta, qué técnicas de venta vamos a usar, a qué mercado vamos a llegar, con qué competencias nos encontramos, en fin, toda una serie de cosas que hay que allanarle al vendedor. Es decir, un vendedor profesional viene, se sienta y empieza a decir, preguntar, por ejemplo, qué objetivos voy a tener de venta, qué zonas voy a tener, qué tipo de clientes tengo que ver, veo a clientes de la competencia, qué argumentos tengo para vender. En fin, un vendedor profesional es una persona que si uno no tiene en claro muy bien la planificación, nos va a poner un aprieto y él se va a dar cuenta que la organización en realidad no está preparada para la venta y consecuentemente no es un lugar en el que él cree que puede desempeñarse profesionalmente. También hace falta la ejecución del plan de venta, es decir, tener preparado toda una serie de indicadores para ir midiendo cómo se va desarrollando la venta en las distintas zonas, en los distintos vendedores, etcétera, de manera tal de que yo le puedo expresar al vendedor cuáles son los resultados que busco de él y cómo también lo voy a controlar, y que sepa que hay un tablero de control de venta para que él obviamente nunca deje de sentir el aliento de que todos los días tiene que estar vendiendo. Y por último, una evaluación y control del plan de ventas. Evaluar a los vendedores, quizás por cantidad de ventas, por volumen de ventas, por dificultad de venta, por rentabilidad, muchas veces cuando son de pronto servicios de seguridad humana, el que vende al mayor precio posible y que defiende los descuentos que pide el cliente y no obstante eso vende. Bueno, en fin, hay una serie de maneras de evaluar a un vendedor y esto también debiera estar preparado de antemano. Yendo ahora sí a lo que es la inducción del vendedor, bueno, fíjense que no es cuestión de decirle, usted se dedica a venta, bueno, mire, este es el producto o este es el servicio que necesitamos que venda. Así que, mire, acá tiene una carpeta, que Dios lo ayude, ¿no? No, en realidad hay un proceso de inducción que necesita el vendedor para que él sienta que está aterrizando suavemente en una organización, que lo espera, que lo recibe y que lo prepara para entender esa organización y también para aportarles cosas, porque muchas veces los vendedores ven desde otra óptica las problemáticas internas de las organizaciones. Entonces, en la inducción, el vendedor tiene que conocer la empresa, su misión, su visión, sus valores, las debilidades y fortalezas, expresadas en términos comerciales, obviamente, las oportunidades que podemos llegar a tener con el producto, con el servicio, o qué amenazas de competencia podemos tener, etcétera, etcétera. Bueno, qué productos y servicios vamos a tener para que esta persona venda, cuáles son las políticas comerciales, el estilo comercial, la organización comercial, si tenemos marketing separado de ventas, si tenemos administración de ventas y además vendedores, los planes de ventas, los objetivos de venta individual de esa persona o en grupal, si de pronto en una zona hay varios vendedores, la zona de venta asignada, estándares de ventas, es decir, bueno, esperamos tener más o menos mensualmente, cuando uno está en venta masiva, no sé, vender 5 o 6 productos de servicio de monitoreo, por ejemplo, es decir, establecer una pauta, un objetivo, una meta. ¿Qué se le va a pedir al vendedor en términos de tener en claro cuáles son nuestras expectativas, cuáles son las campañas de publicidad y promoción, si los hubiera, qué recursos se le van a ofrecer para que pueda alcanzar sus metas de ventas, cuál va a ser la retribución, las comisiones, los premios, cuántos deben ser sus y cuál debiera ser
o cuánto debiera ser el ingreso aproximado de esa persona, para poder también entender que si tiene estos ingresos le van a servir para precisamente sostener ese núcleo familiar o ese nivel de gastos que tiene. Porque si tuviera un nivel de gastos muy importante y vemos que aún vendiendo muchísimo, siendo un excelente vendedor, no alcanzaría nunca el dinero que él necesita para sostenerse, de nuevo va a ser una persona que nos está usando de trampolín para finalmente buscar otra tarea o otro tipo de venta que le diera mayores ingresos.